Muy bien. Vamos entonces a la palabra de Dios antes de la cena del Señor. El tema de hoy: ¿cómo cuidar una salvación tan grande en medio de una guerra espiritual feroz? En tiempos del fin, los pactos de Dios con los hombres. Los pactos de Dios con los hombres. Esta mañana yo le aliento a que usted repase la enseñanza de esta mañana. Usted va a entender grandioso el glorioso pacto de Dios en el antiguo tiempo, el Antiguo Testamento, y el glorioso pacto de Dios en el Nuevo Testamento. Un mejor glorioso pacto. ¿Cómo se realizó? ¿Cómo se desarrolló ese pacto? ¿Y qué significa pacto? ¿Qué es lo que Dios pactó con nosotros? ¿Y qué es lo que Dios espera de usted, de mí? Porque la parte de Dios, Él juró bajo juramento. Juró en el nombre de Jesús, en su propio nombre, que Él cumpliría la parte del pacto. Pacto es promesa bajo juramento. Y Dios juró por sí mismo que Él cumpliría la parte de su pacto, si el pueblo hacía la parte suya. Eso es muy importante que usted conozca, y el pacto que Jesús hizo ahí en el Calvario. Y hoy vamos a estar hablando un poquito, para ir redondeando en esta semana de lo que estuvimos hablando de los pactos. Pactos de Dios con el hombre. Vemos el pacto con Adán y Eva. Vamos a ver de una forma somera, de una manera bien, para que podamos entender el pacto que Dios hizo con Noé, entender el pacto que hizo con el pueblo de Dios, entender el pacto nuevo que Jesús hizo con la iglesia, y después ya no queda ningún pacto, ninguna promesa, ningún sacrificio por los pecados. Espíritu Santo, pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables en esta noche, que en mi mente bullan tus palabras y mi lengua sea como la pluma de un buen escribiente, para que tu pueblo que ha venido a alabarte y adorarte, a dejar sus ofrendas, a poner su confianza en ti, salga de este lugar con el alimento espiritual, con la fuerza, con los aminoácidos del cielo, porque tu palabra es espíritu. Tu palabra produce fe, produce en nosotros la fuerza para seguir creyéndote, entendiendo la grandeza, Padre, de lo que hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús abrimos el corazón, y el pueblo dice amén. Entramos entonces en los pactos de Dios con los hombres, y hacemos esa pregunta: ¿cuáles fueron esos pactos? Yo voy a hablar de 4 aspectos o 3 pactos. Hay muchos otros pactos: el pacto palestino, el pacto davídico, etcétera, etcétera. Pero voy a hablar simplemente de 3 aspectos muy importantes, para que usted vea que toda la Biblia, del capítulo 1, Génesis, al Apocalipsis, capítulo 22, versículo 21, los 1189 capítulos que tiene la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, muestra a un Dios persiguiéndole al hombre. Muestra a un Dios amoroso queriendo bendecirle al hombre, queriendo que el hombre sea prosperado. Vemos el tremendo amor de Dios para con sus criaturas, sus hijos. Y vemos también la rebeldía del hombre, la rebeldía de la mujer, la rebeldía de los hombres en contra de su Creador. Y en ese marco, en ese contexto, Dios en todas las edades se manifestó, tratando de que el hombre entendiera que Dios, su Creador, lo amaba, lo creó para que él esté cerca de él, que él sea su amigo. Y el diablo, Satanás, vino a alterar todo eso. Pero bendito sea Dios, que el nuevo pacto, bajo el nuevo pacto, usted y yo, no solamente como en el viejo pacto teníamos la ley de Dios. En el viejo pacto la ley de Dios estaba escrito en piedras. Estaba ahí, que le demostraba esa ley que Dios era santo y que el pueblo era pecador, y que por más esfuerzo que uno hacía, cumplía 2 de leyes, pero las otras no. Entonces ahí con eso demuestra Dios que ese pacto no logró que el pueblo fuera realmente un pueblo santo, diferente, reales sacerdotes. Pero vino alguien que pagó el precio, cumplió la ley: Cristo, nuestro Señor. El mismo que bajó ahí en el Sinaí, que nadie podía acercarse porque el monte temblaba. El que se acercaba iba a ser muerto, iba a ser aseteado, porque ahí vino Dios en su trono de gloria, y vino y trajo la ley.
La gente se comprometió y dice, sí, vamos a cumplir la ley. Después se protocolizó eso, se escribió, porque todo lo que usted promete se escribe en el mundo espiritual, se escribe a su favor o a su contra. A su favor cuando usted obedece y usted hace lo que prometió a Dios. A su contra cuando usted promete algo y no lo hace. Por eso que es muy importante que la boca no te ate, que tu boca no te haga pecar. Cuando a Dios prometes una cosa, cúmplelo. Cúmplelo para que no te sea de lazo eso. Y vemos que el mismo Dios que descendió en el Sinaí, que no se le podía tocar, ni siquiera mirar y acercarse, Él bajó, pero ya no en el monte Sinaí. Bajó, entró en el laboratorio de carne, en el vientre de su madre María, nació como un ser humano y en el monte Calvario Él fue muerto. Ahí se gestó el trono de la gracia. Jesús cumplió la ley y ahí, como vamos a estar celebrando en esta noche la Santa Cena, el nuevo pacto en su sangre. Mi apreciado, eso es algo extraordinario. ¿Qué significa eso? Jesús murió, cumplió la ley, se fue allá arriba, abolió el antiguo pacto, puso un nuevo pacto, un nuevo convenio entre Dios y el hombre para que el hombre sea perdonado sus pecados. El hombre no fuera la condenación por sus pecados, sino que alguien cargó el pecado de todos nosotros, que fue Cristo. Y Cristo al irse arriba le dijo, antes de hacerlo, le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no va a venir el Consolador, no va a venir el Espíritu Santo. Es decir, ese Espíritu que se gestó, ese Espíritu que en este cuerpo de carne se estaba gestando, porque Cristo era verdadero hombre, humano, tenía un espíritu humano, un alma humana, y por su obediencia, por lo que padeció, gestó en él un espíritu, un poder, y fue al cielo, y él envió su Espíritu Santo. Su espíritu humano, el Espíritu de Cristo. Y cuando usted y yo le aceptamos a Cristo dentro de nuestros corazones, permitimos que entre su Espíritu, que entra en nosotros. Entra el mismo Espíritu que estuvo en Jesús, cumpliendo la ley, obedeciendo a Dios. Y ese mismo Espíritu que está dentro de nosotros nos hace cumplir la ley de Dios. La voluntad de Dios, sin que nadie nos enseñe quién es Dios, sin que nadie te diga leer la Biblia, sin que nadie te diga dejar el pecado, sin que nadie te diga dejar los vicios. Ese espíritu que entra dentro de ti te liberta. La ley de Dios en el Antiguo Testamento estaba escrito en piedras. La ley de hoy de Dios en el Nuevo Testamento está escrito en tu corazón, en tu mente, porque tienes al Espíritu del autor de esa ley para que tú puedas obedecer, porque para eso te llamó Dios. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con su sangre preciosa. 1 Juan capítulo 1 verso 2. ¿Está conmigo? Bueno, los pactos de Dios con los hombres, eso le dimos en esta mañana. Repase por favor. ¿Cuáles son esos pactos? El primer pacto de Dios con Adán, Génesis 1, 27, 28. Miren lo que dice acá. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. 28. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Esa es la parte de Dios. Le da la bendición. Fructifiquen, multiplíquense, llenad la tierra y sojuzgadla. Le doy poder, le doy autoridad, porque la tierra era de Satanás y los ángeles antes, pero siguen estando ahí. Pero yo ahora les doy a ustedes autoridad, sojuzgar y señorear como dueños en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos aquí que Dios crea al hombre para que el hombre sea el administrador de la tierra, de todo lo creado, porque el ex administrador, que era Lucifer, con todos sus ángeles, pecaron, desobedecieron, quebrantaron el pacto, fueron expulsados. Y ahí vemos nosotros, como dicen los teólogos, y también habla la Biblia del gran diluvio de Noé, en capítulo 1 de Génesis. La tierra estaba desordenada y vacía. Entonces vemos qué es lo que estamos viendo acá. Primer pacto de Dios con Adán y Eva, quebrantado por desobediencia a su voz.
¿Cuál fue el mandato de Dios? Génesis 1:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí vemos de fondo el pacto. Te doy la tierra, creé los animales, las aves, todo lo que vos veas acá, hermoso. Vos vas a ser mi capitán, mi capataz. Vos le vas a poner nombre a todos los animales. Vos vas a ser mi administrador. Pero una cosa te pido. Dios quería probar la lealtad de Adán. Hay un árbol en el medio del huerto. De todos los frutos que hay, de los 75.374 árboles que tienen frutos, pueden comer. Pero solamente de este árbol no van a comer. Fue la orden. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Dejaron los 75.700 y algo de árboles con sus frutos y fueron y comieron el fruto del árbol prohibido. Ahí quebrantaron el pacto. Ahí invalidaron el pacto por desobediencia. Se invalida el pacto por desobediencia, que es un pacto, promesa, bajo juramento, donde ambas partes se comprometen como en un matrimonio. El matrimonio es un pacto, no es un contrato. El hombre se compromete con su esposa se compromete con su esposo. Y en ese marco, en ese contexto, no es que cuando uno está recién delante en el altar, delante del ministro, los declaro marido y mujer, ahí ya son marido y mujer. No, recién entran en el pacto. Y para que el pacto sea edificado, el pacto sea consistente, el pacto para que funcione en ese día a día y para que ellos acaben la vida juntos, hay que negociar, hay que obedecer. Ella tiene que conocer los deseos y la delicadeza de su esposo, y él tiene que conocer los deseos y la delicadeza de su esposa, y él hace lo que a ella le gusta, y a ella hace lo que a él le gusta, y ahí se mantiene la relación de pacto y van edificando la amistad, la consistencia, la intimidad. Con Dios es lo mismo. Eso hicieron con Adán, eso hizo Adán y Eva. Dios le dio leyes para que se mantuviesen en el pacto, que ellos sigan siendo los capataces, los administradores. Por su desobediencia, ellos le entregaron a Satanás, el custodio del mundo. Por eso las aves, los animales, las plantas, hay cardos, hay espinos, hay maldiciones, las fieras del campo se vuelven contra nosotros y todo está alterado por quebrantamiento del pacto. No quebrante usted el pacto, no quebrante usted la parte que le corresponde. ¿Cuál es la parte que nos corresponde? Obediencia a Dios. Vemos nosotros, ¿qué vemos aquí? Consecuencia de la desobediencia al mandato divino. Génesis 24. Si usted lee todo el capítulo 3 de Génesis, usted va a ver ese proceso. Peca Eva, quebranta el pacto. Le da a su esposo, en vez de obedecer a Dios, le obedece a su esposa. Y ambos quedan al descubierto. Viene Dios, les pregunta qué pasó. Se tapan con hojas de higuera. ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? Etcétera, etcétera. Dios les pide cuentas y el hombre le dijo: la mujer que me diste. Y la mujer le pide cuentas y dice: la serpiente. Y la serpiente, como tenía nada más, entonces ligó también: por sobre tu vientre vas a vivir arrastrado. ¿Y qué pasó? Las consecuencias de la desobediencia, del quebrantamiento del pacto, vemos nosotros en Génesis capítulo 3, verso 24, fueron expulsados. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. El árbol de la vida, que es Cristo, vino a morir en el Calvario. Eso es otra cosa. Pero el punto es este. La Biblia nos muestra que el primer pacto que Dios hizo con el hombre, nuestros primeros padres, ellos quebrantaron por desobediencia. Y usted ve las consecuencias de la desobediencia a la voz, al mandato de Dios, el caos que entró en el mundo. Vemos el mundo antes de Adán, el pacto que tenía Dios con Lucifer, el cuarto poder del cielo, el que dirigía la alabanza, la adoración. Ellos se ensoberbecieron y quisieron ser como Dios. ¿Qué pasó?
su rebelión, les tiró del lugar donde ellos estaban, del sitial que ellos estaban. Y hoy se le apagó la luz a Lucifer, a Satanás. Por eso él se llama el príncipe de las tinieblas. Quebrantó el pacto. Entonces, todo esto nos sirve, mi apreciado hermano, para entender que Dios es un Dios de pacto, que Él promete cosas, pero Él desea que usted sea parte de ese pacto. Es decir, que lo que Él te pide que hagas, lo hagas cumplidamente. Que oigas su voz para poner en práctica cumplidamente. ¿Para qué? Para que te vaya bien en todo lo que emprendas. Y ese pacto, esa ley, está ahí en su palabra. Que es tu obligación, que es mi obligación, leerla, estudiarla y ponerla en práctica. ¿Para qué? Para que la parte de Dios, el pacto, se active automáticamente sobre tu vida, en el área económica, en el área de salud, en el área matrimonial, en el área de lo que sea, porque es una ley que se activa automáticamente cuando lo pones en práctica. Cuando yo agarro este sobre, tiro allá arriba, ¿por qué se cae? ¿Por qué se cae? Porque hay una ley, la ley de la gravedad, que actúa automáticamente. Le atrae hacia el centro de la tierra. Y la ley del Señor opera automáticamente cuando usted obedece. Y opera automáticamente la maldición cuando se desobedece. Esto es algo que usted y yo tenemos que entender y tenemos que ponerlo en la práctica en el nombre de Jesús. Consecuencias de la desobediencia al primer pacto. El segundo pacto de Dios con los hombres, ¿cuáles fueron? El segundo pacto de Dios fue con su pueblo. No hablo del pacto que hizo Dios con Noé, el arco iris. ¿Por qué Dios tuvo que raer la tierra? Porque la maldad se había multiplicado. Y Dios trajo el diluvio, hizo pacto con Noé y con sus 8 hijos, y de ahí se pobló la tierra. ¿Y cuál fue el pacto que hizo Dios para que nunca más Él pueda destruir la tierra por agua? El arco iris. Por eso es que cuando llueve mucho, ¿verdad? Ahí aparece el arco iris. Es el pacto que Dios hizo con el hombre, que Él no va a dejar llover más de la cuenta y que no va a ser inundada la tierra, sino que la tierra va a ser quemada, va a ser purificada por fuego. ¿Están conmigo? Dios cumple sus pactos. Entonces cuando usted ve el arco iris, acuérdese, Dios hizo un pacto. Dios es cumplidor de pacto. Entonces vemos acá el segundo pacto de Dios que hizo con su pueblo. Ahí en Éxodo, vemos nosotros, Éxodo 3, el pedido de Dios a su pueblo para cumplir su parte del pacto. Moisés subió a Dios, Jehová, ahí ve usted, en el Sinaí, en el monte Sinaí, y Jehová lo llamó desde el monte: Moisés, Moisés, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, Moisés, anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, las divinidades que habían ahí. Egipto, la potencia militar, la potencia económica, potencia bruja, hechicería, de maldad, era Egipto en ese tiempo. Y mire, y los dioses que habían, el Nilo era un dios, la luna era otro dios, la estrella otros dioses, el sol otros dioses, había un montón de dioses. Y contra esos dioses Dios se pronunció con las 10 plagas que envió, mostrándole a los egipcios que había un Dios todopoderoso por encima de cualquier dios, que se llamaba Jehová, nuestro Dios. Y ustedes vieron cómo yo les quité, con mano poderosa. ¿Se acuerdan cuando yo abrí el mar rojo? Ningún dios de los egipcios, ningún dios pagano hizo lo que yo hice. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, Moisés? A este pueblo que está aquí delante, que yo le tiro pan felipito, galletas del cielo todos los días. Y hay más de 4.000 millones de personas, carú, con sus hijos, carú, y no les falta. Todos los días les doy de comer, les tiro galletas. Acordate, Moisés, de eso. Y Moisés, no sé si te fijaste, el campeón ahí de tu nieto, su campeón crece con su pie. ¿Viste el vaquero que tiene tu
Tu nietito que vos les festejaste sus 5 años y tiene un vaquerito y ahora ya tiene 42 años. Mira vos, su vaquero creció con él y no se desgastó. Moisés, las cosas lindas que yo hice. Y ahora yo quiero hacer pacto con ustedes. ¿Está conmigo? 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído. Usted también salió de Egipto. Yo también salí de Egipto. Usted sabe lo que hacíamos antes allá. ¡Wow! Egipto representa al mundo. Dios nos trajo por medio de Cristo, el Evangelio. 5. Esto le dijo Dios a Moisés. Ahora pues así daréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Vosotros, este es el pacto de parte de Dios. Él estaba pidiéndole al pueblo que se ajustara a sus normas. ¿Para qué? Para que ellos sean un especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Esto explicamos en esta mañana. A usted le pido por favor que esta noche vaya y repase la predicación para que usted pueda entender todo esto. Y Dios quería pactar con nosotros los seres humanos débiles. Quería que el pueblo suyo sea un pueblo especial, mejor que los egipcios, con leyes que le iba a dar, y su Dios no iba a ser el mono, el cocodrilo, el Nilo, la luna, las estrellas, cosas creadas por Dios, sino que el Dios, creador de todas las cosas, el dueño de la tierra, iba a ser su Dios y su Señor. Y él quería pactar con su pueblo y le decía, si hacen caso a mi voz, no hacen caso a las cosas que los paganos hacen, el mundo hace, y ponen su confianza no en mí, sino en otras cosas, van a ser para mí un especial tesoro. Les voy a querer, les voy a amar. Y además, yo quiero un reino de sacerdotes, como los egipcios, sacerdotes para este culto, para este culto, para este culto, para otro culto, ser un reino de sacerdotes, pero reales sacerdotes que me ministren a mí. ¿Quieren ustedes eso? Y miren lo que responde el pueblo. Cuando Moisés les refiere el deseo de Jehová, ahí en Éxodo 19, 8 dice, respuesta del pueblo a Dios, a su Dios, obedeceremos. ¿Para qué? Para convalidar el pacto, para que la parte de Dios Él pueda hacerlo. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras, Moisés el ministro. Y trayendo un poquito ese cuadro a nuestro tiempo, este ministro del Señor te está dando la voz de Jesús, la voz de Dios, te está alimentando con la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que Dios espera de ti? Por eso te quitó de Egipto, del mundo, que tú obedezcas su voz, porque Él te dio su espíritu, porque Él te hizo un rey, un sacerdote, y tú eres parte de una nación santa. Y tú tienes que asumir eso. Eso nomás es lo que Dios espera. ¿Para qué? Para que Él, esa ley, se desate a tu favor. Y esto no es un juego, porque hay un mundo espiritual real. En el nombre de Jesús, que Dios nos da autoridad sobre ese mundo. Y miren lo que pasó otra vez. Jeremías 31, 34, Israel invalidó el pacto, así como invalidó por su desobediencia a Adán y Eva. Iban a ser los custodios del mundo y por su desobediencia el pueblo de Israel invalidó el pacto. Dios quería que sean un pueblo de reyes y sacerdotes, que ellos sean cabeza y no cola, que ellos sean los portadores de la bendición de Egipto, que ellos sean el portador de la prosperidad en todos los marcos. Dios quería usar a su pueblo para que su pueblo le dé a conocer a Dios grande. Fracasaron y convalidaron, dejaron sin efecto el pacto. Mira lo que dice Jeremías 31, 4. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel
y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, es decir, no hicieron caso en ese día a día a mi voz. Dijeron con su boca, vamos a obedecer a Dios, Moisés. Pero en ese día a día, su conducta, su corazón, sus dioses, no era yo, eran los dioses paganos, invalidaron mi pacto. Y yo no puedo hacer la parte mía de que ellos fueran un grupo especial de reyes y sacerdotes, porque ellos fallaron. El pueblo falló. Y mire lo que dice, ellos invalidaron mi pacto porque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, qué necedad. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, ya no escribiré más la ley en piedras, sino en la mente, en el corazón, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, es decir, que ames fervientemente hacer la voluntad de Dios como lo hizo Cristo, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, porque la ley en el Antiguo Testamento iba a la ley de boca en boca, de boca en boca, a ver si cumplían la ley. Pero en este nuevo pacto bajo el cual estamos nosotros, ¿saben? Ya no viene más la ley de boca en boca, es el mismo Espíritu de Dios quien nos enseña a hacer lo correcto en base a su palabra que está escrita. Y no enseñarán más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, hey, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta profecía dijo Jeremías por el Espíritu Santo hace 2700 años atrás aproximadamente. 700 años después aproximadamente de Jeremías a Jesucristo se cumple lo que Dios le dijo a Jeremías. Jeremías, en aquellos días haré un nuevo pacto. ¿Está conmigo? 2023 años después, hoy estamos bajo un nuevo pacto y mejor pacto. No bajo el pacto del Antiguo Testamento, donde la ley estaba ahí y teníamos que leer la ley que nos condenaba, pero bajo el nuevo pacto Jesús pagó el precio, Jesús cumplió la ley y hoy opera debajo de nosotros y a través de nosotros la gracia. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué significa la gracia y la verdad? La ley que no podían cumplir los judíos bajo el antiguo pacto, esa ley hoy está escrita en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque está el Espíritu de Cristo dentro de nosotros y nosotros podemos cumplir esa ley voluntariamente, alegremente y naturalmente. Esa es la gracia, la gracia, la gracia que muchos pervierten, esa gracia. Seguimos. Los pactos de Dios con los hombres, el tercer pacto. ¿Hace Dios pacto con su iglesia? El cumplimiento de la profecía de Jeremías 31 al 34 que hemos leído. Un nuevo pacto y mejor pacto. Mateo
26. Jesús, el que habló en el Sinaí, en el monte Sinaí, que temblaba, nadie podía acercarse, bajó para hacer pacto con el hombre. El hombre desobedeció, Adán desobedeció, Israel desobedeció, y otra vez Dios dice: bueno, yo no me doy por vencido, yo quiero bendecir al hombre. Y Jesús vino: Padre, voy yo para hacer tu voluntad. Yo voy a hacer el sacrificio, yo voy a cumplir la ley, y voy a retirar esa ley, ese pacto, y voy a poner un nuevo pacto en mi sangre, en mi cuerpo. Ese que bajó del Sinaí, bajó a la tierra en vivo y en directo, y ahí en el Calvario estableció el trono de la gracia. Por eso Jesús está sentado a la derecha del Dios Padre, en el trono de la gracia, porque antes de la cruz no había trono de gracia, era trono de gloria. Nadie se podía acercar. Después de la cruz se armó el trono de la gracia, y en el trono de la gracia está Cristo. Por eso Él te dice: acércate confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, socorro y bendición para tu vida. Porque el propio Dios bajó. Y miren lo que dice aquí: estaba ahí con sus discípulos antes de ser muerto. Mateo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para remisión de pecados. El pacto del Antiguo Testamento que hizo con el pueblo, y el pueblo invadió por su desobediencia. Después de haberle dicho: sí, Señor, vamos a hacer. ¿Qué quiso Dios? Un pueblo de reyes y sacerdotes, un pueblo especial, un pueblo que pudiera manifestar su gloria, y la gloria de Dios a través de él en todos los planos. Fracasó el pueblo. Y entonces vino el propio Jehová, se dio cuenta que esa ley no podían cumplir, y Él vino a cumplir por nosotros. La misma ley que Él escribió, cumplió por nosotros, y establece una nueva ley, la ley de la gracia. Es decir, que ahora Cristo en nosotros, que cumplió la ley, su espíritu clava en nosotros, esculpe en nosotros su ley, su voluntad. Por eso usted y yo estamos en esta banca, sentados un domingo lluvioso, alabando, glorificando a Dios. ¿Saben por qué? Porque la ley de Jehová que está escrito en nuestros corazones. ¿Y cuál es la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es lo que nos tiene aquí, alabando al Rey, dándole gracias por lo que Él hizo. La gracia de Dios. Lo que en el viejo pacto no se pudo hacer, Dios logra en el nuevo pacto. Y dile por favor al que está a tu lado: Él te hizo rey y sacerdote. Eres un rey y un sacerdote porque tienes la vida de Dios dentro de ti. No vamos a entrar a explicar eso, porque es todo un paquete maravilloso. Vamos terminando. Los pactos, estamos hablando de los pactos de Dios con el hombre. El pacto con Adán fracasó por desobediencia. Dios no pudo hacer a través de ellos lo que quería hacer. El pacto de Dios con el pueblo de Israel, Dios no pudo hacer a través de su pueblo lo que quería hacer, hacerle una nación santa, diferente. Invalidaron el pacto. Hoy entendemos que lo que dijo Jeremías hace 2700 años atrás, podemos creer a la palabra de Dios. La inerrable, la poderosa palabra de Dios. Lo que Dios dijo se cumplió. Y vemos nosotros aquí que no existe otro pacto. El definitivo para que el hombre sea salvo. El definitivo para que el hombre se ajuste a las exigencias de Dios, al deseo de Dios, de ser un rey, ser un sacerdote, ser limpio ante su presencia. Y ese pacto de rey y sacerdote no solamente es para la tierra, tiene un efecto eterno. Lea usted Apocalipsis capítulo
5, va a ver usted, y nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos por siempre. Dios en el nuevo pacto, con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, logra tener un pueblo especial que somos nosotros. Y después no existe un cuarto pacto de Dios para salvación y perdón de los pecados, para no ser condenados. ¿Qué le espera a los que quebrantan el pacto? Esta es la última revelación de parte de Dios, dice ahí Hebreos capítulo 1. ¿Y qué le espera a aquellos que quebrantan el pacto? Está hablando de la iglesia, como le habló a los israelitas. Le voy a dar otra oportunidad, digo, y después de esta oportunidad ya no hay más. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Dios llama adversario a aquellos que quebrantan su pacto. Y el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nosotros estamos bajo un mejor y eterno pacto. Pero también tenemos una tremenda responsabilidad. Aquí nos enseña la palabra que el que peca voluntariamente, aquel que se divorcia de Dios, como se lo hace un esposo o una esposa, porque tiene otro amante, porque tiene esto o lo otro, ya no quiere, no le ama más, apostató, se divorció de Dios, le deja de lado a Dios, deja de cumplir el pacto. Muy bien, dice eso, no importa, le espera una horrenda expectación de amor, porque ya no existe más remedio para el pecado, no existe ya otra forma y manera de acercarnos a Dios para ser libre de la condenación. El pacto, el sacrificio de sangre de Jesús es el único, definitivo y último pacto, que si uno pacta con Él, tiene vida eterna. Y si uno desobedece a lo que Él manda, afrenta al pacto, al Espíritu de gracia, a todo lo que Él hizo, le espera la condenación. ¿Qué les parece? Damos gracias a Jesús por ser tan claro con nosotros en ese aspecto. Tercer pacto de Dios con su iglesia, en cumplimiento de la profecía de Jeremías 31:34, un nuevo y mejor pacto. Y después de este pacto ya no existe ningún convenio de Dios entre el hombre para que tu pecado sea perdonado y para que tú pases de la oscuridad a la luz y pases a la eternidad con Él. No existe otro camino, no existe otra forma, no existe otro medio de salvación, porque Dios nos dio otro nombre debajo del cielo por medio del cual podemos ser salvos: Jesucristo de Nazaret. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Mateo 26:26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed, bebed de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Hagan esto en memoria de mí, le dice el Espíritu Santo al apóstol Pablo, y él escribe en su carta a los Corintios capítulo 11, la cena del Señor. Y él dice: hagan esto en memoria de mí. Coman el pan que representa mi cuerpo, que por ustedes ha sido roto, molido. Ahí cargué tu enfermedad, tu dolencia. Esa es obediencia.
Y que por tu desobediencia viene dolencia, enfermedad, tu alma, tu espíritu. Yo cargué sobre mi cuerpo. Y ese pecado que por tu desobediencia te lleva a la condenación, yo derramo mi sangre, mi vida, para cambiar tu sangre pecaminosa, tu vida pecaminosa, tu vida adámica, por una nueva vida, porque yo soy el nuevo Adán, el último Adán, el único que puede salvarte. Morí por ti. Y hagan esto en memoria de mí, para que ustedes entiendan mi amor, lo que es mi gracia, porque yo no quiero la muerte del impío, yo no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la Santa Cena nos recuerda nuevamente el pacto que Dios hizo con nosotros, y el pacto que usted y yo tenemos que seguir haciendo, es decir, obediencia al Señor para ser salvos, porque la trompeta está por sonar. ¿Y quién va a ir? La gente que han hecho pacto y se mantienen en pacto con Dios. Espíritu Santo, los músicos, por favor. En el nombre de Jesús, ¿de qué estuvimos hablando? Los pactos de Dios con el hombre, el pacto con Adán y Eva, fracasaron por su desobediencia. Dios no va a fracasar, Dios no va a volverse atrás de lo que Él dijo. Eso nos enseña la seriedad de un pacto, de lo que Dios manda que se haga. Fueron expulsados del paraíso. El pacto con Noé, el mundo pereció por su desobediencia, se salvó 8. Así como en tiempo de Noé, dijo Jesús, va a ser mi segunda venida. El arca se va a cerrar, la puerta se va a cerrar para aquellos que han desobedecido el pacto. El pacto con el pueblo de Israel se invalidó por desobediencia. El pacto nuevo con la iglesia, el pacto que hizo Jesús, se puede también invalidar por desobediencia. Pero nosotros no tenemos excusa, porque su ley está escrita en nuestros corazones, en nuestras mentes. Tenemos que ser demasiado, no sé cómo, como el perro que vuelve a su vómito y la chancha lavada al ciénago. Así es aquel que repite su pecado. Ya no queda otro pacto, no queda otra forma de salvación fuera de Cristo. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, mi querido Dios, por permitirme hablar con esta claridad, porque debe ser así, Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora la pelota está en nuestra cancha, apreciados.